Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es nuestro Dios que nos da un día más de vida y también la oportunidad de poder reunirnos para bendecir su nombre y así también escuchar su dulce voz por medio de la palabra escrita. Amado, voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia ahí en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 15, el verso 22. Esperando que usted lo haya encontrado, le voy a pedir que en forma reverente podamos leer juntos este pasaje que dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que tú nos brindas en el cual oiremos atentamente, Señor, lo que el Espíritu, Padre, habla a su iglesia. Te pido que tu palabra, en este momento, Señor, comience a viajar a cada uno de mis hermanos que se conectan, a cada uno de sus corazones y sus mentes, para que podamos, Señor, escribirlas en nuestras tablas, Padre, de nuestro corazón, podamos meditar en ella, porque ahí encontraremos la delicia de nuestra alma y así también ponerla por obra. Te pido que la gracia en esta hora sea conmigo, que pueda comunicar tu voluntad de una forma clara y elocuente. Mi Dios, solamente te pedimos, Señor, que en esta hora refresques nuestra alma con tu santa palabra. Te pido tu bendición en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, para contextualizar, retrocederemos a los primeros versos de este capítulo 15. Esta historia de este capítulo comienza con la desobediencia de Saúl a la palabra de Dios. Desobedecer a Dios trae una consecuencia, y la consecuencia de desobedecer fue que Dios desechara a este varón, Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Saúl era un muchacho el cual pertenecía a la tribu de Benjamín, en el cual Dios lo apartó para ser rey de Israel, una responsabilidad no menor, pero también era un gran honor que Dios había dado a este varón. La condición era que se dejase guiar por el Todopoderoso, que conoce los corazones, y también aquel que quería lo mejor para su pueblo. Nos encontramos que Saúl comenzó a seguir sus propios pensamientos, empezó a confiar en su corazón y no confiar en lo que Dios le decía. ¿Qué pasó? Que entró en desobediencia y eso trajo una consecuencia. Dice el primer verso, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, Saúl, está atento a lo que Dios te va a hablar en esta hora. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, dice, mata mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden fue clara. Tenía que exterminar a todos los amalecitas. Esa era la orden. El pueblo que había puesto traba cuando Israel salió de Egipto. Jehová no olvidó esa afrenta contra su pueblo. Y eso es importante también que podemos destacar, que usted y yo somos parte de la iglesia, somos parte del pueblo de Dios. Algún día Dios hará justicia
sobre nuestros enemigos. Así también Dios no olvidó aquella afrenta de este pueblo de Amalek contra su pueblo Israel. Y la orden fue clara para Saúl. Él tenía que exterminar todo lo que había en Amalek. Pero sin embargo, Saúl no hizo caso a la palabra de Dios. Lo hizo caso a medias. Si bien es cierto, derrotó al ejército, también, digamos, procedió como en una guerra, ¿cierto? Avanzó, conquistó, mató, pero se reservó, ¿cierto?, lo mejor. Se reservó ganado y tantas otras cosas que son atrayentes para los hombres. Dijo en su corazón, ¿por qué votar esto, digamos? ¿O por qué menospreciar esto, que es tan bueno a mi vista? ¿Por qué votar esto si se puede aprovechar? Lo que estaba diciendo Saúl era de que era mejor asegurar, ¿ya?, el botín que obedecerle a Dios. Cuando nosotros manifestamos estas palabras, cuando decidimos confiar en nuestras manos, cuando decidimos confiar en lo que tenemos en el bolsillo o en nuestro proceder, es ahí cuando nosotros caemos en desobediencia. Porque la palabra de Dios es clara, que Dios, dice, no deja justo desamparado, ni tampoco su simiente que mendigue el pan. El hecho que vivamos una situación o que tengamos la oportunidad a lo mejor de obtener algo que anhelamos, no significa, mis hermanos, que debamos nosotros proceder de una mala forma o de una forma deshonesta. Tenemos que llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado, sea como sea. O sea, a fin de cuentas, Dios es el dueño de todas las cosas. Saúl dice, derrotó a los amalecitas, pero no lo hizo conforme a todo el mandato de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia? Dice que Samuel vino y dijo, ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y las víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Cuando Samuel se acerca a Saúl y le dice, ¿qué es este ruido de animales que escucho? Y Saúl le dice, bueno, apartamos todo lo mejor, todo lo engordado, y lo trajimos como botín. Total, esto lo podemos ofrecer en holocausto y sacrificio al Señor. Pero como Dios conoce todos los corazones, sabía perfectamente que Saúl, ¿ya?, había caído en desobediencia. Y es más, estaba mintiendo, porque más abajo nos encontramos que el verdadero motivo por el que él recogió todo aquello, ¿ya?, lo mejor que había quedado de aquella batalla, era porque temió al pueblo. Lo que deja claro acá, mis hermanos, que a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas para Dios, o creemos que nuestra forma es la mejor, pero no es nuestra forma de hacer las cosas. Lo que importa es lo que Dios, ¿ya?, lo que Dios ha determinado, o la forma que a Dios le agrada que hagamos cada cosa. Es como la alabanza y la adoración. Dios desea que nosotros le busquemos, le adoremos, exaltemos su nombre, pero no a nuestro modo, sino que al modo que Él ha establecido. Te recordará el pasaje de Éxodo, el becerro de oro. De acuerdo a la escritura, el pueblo pensaba que de esa forma estaba buscando a Dios, que estaba alabando a Dios por medio de ese intermediario, el becerro, ya que Moisés no regresaba de la montaña. Pero a los ojos de Dios eso era idolatría. Pero a los ojos del pueblo era buscar a Dios y adorarle. Y Dios, ¿cierto?, encendió, ¿cierto?, su ira contra su pueblo.
contra el pueblo a causa de esta idolatría, quebrantando los primeros mandamientos. No te harás imagen de ninguna otra cosa. Solamente a Jehová tu Dios adorarás, y solo a Él te inclinarás. Entonces, muchas veces creemos que lo que estamos haciendo está bien ante Dios. Pero si yo hago esto para Dios, yo hago esto otro para Dios. Pero la pregunta es si a Dios le place como nosotros estamos haciendo las cosas. Es por eso que cuando hablamos de holocaustos o de sacrificios, ¿ya? Es el tiempo, ¿ya? Es que nosotros determinamos para hacer algo para Dios o para ofrecer a Dios. Pero también tenemos que agregar si es la forma correcta para hacerlo para nuestro Dios. Dice que mejor que el holocausto y las víctimas, mejor que el sacrificio, es obedecer la palabra de Dios. Antes que todo, amados, es la obediencia. Hoy, amados, vemos que por televisión y a veces en tantos hogares, y no solamente no cristianos, sino también cristianos, vemos lamentablemente hijos sublevados. Vemos hijos que se levantan contra sus padres. ¿Ah? Y vemos que no hay sometimiento. Qué triste cuando un padre ve a un hijo desobediente, que no acata lo que él le dice o que él le advierte. Porque los padres, nosotros orientamos a nuestros hijos, también los corregimos, ¿ya? Por un bien para ellos. Pero qué triste cuando un hijo cae en desobediencia, cuando un hijo se rebela contra su madre o contra su padre. Es algo triste para uno. Así también Dios se siente cuando nosotros caemos en desobediencia. No debemos abusar del amor y de la misericordia del Señor, sino que por el contrario, debemos ser agradecidos y buscar hacer su voluntad. ¿Y cómo usted puede saber la voluntad de Dios? Por medio de la Escritura. La Escritura es el manual que nos guía y nos ayuda a poder realizar todo lo que Dios quiere paso a paso. Pero si usted no busca de Dios en la palabra, por ejemplo, en la iglesia se dan instancias para orar, se da instancia para alabar, pero también se da instancia para estudiar la palabra de Dios. El día jueves, amados, debería participar toda la iglesia, no un grupo, sino que toda la iglesia. Después nos quejamos que por qué viene esto, por qué pasa esto. Y generalmente, por no decir, por darle un poco un beneficio a la duda, el 99% es por nuestras malas decisiones. Tomamos malas decisiones porque confiamos en nuestra propia prudencia y no en lo que Dios dice. Si no estudiamos y si no buscamos la palabra de Dios, ¿cómo sabremos cómo actuar? ¿Cómo sabremos si estamos haciendo la voluntad de Dios si no le buscamos por medio de su palabra? Ahora, oímos, buscamos la palabra, pero tenemos que aplicarla a nuestra vida. O si no, queda solamente en papel y tinta. La letra y el espíritu unidas hace que nosotros podamos ser hijos e hijas de Dios que andan o caminan en obediencia. La letra se queda en letra, el papel se queda en papel. Pero si eso lo unimos al espíritu, ya que el espíritu mora en el creyente, el espíritu mora en usted, mora en mí, la palabra con el espíritu comienzan a trabajar en nuestro corazón, de manera que el Espíritu Santo pueda hacer su tarea en nosotros. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo? Dice, primero, convencernos de pecado, de que hemos fallado a Dios. Segundo, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Guiarnos a la verdad que es Cristo, guiarnos a la palabra y también a la justicia, que por Él somos perdonados. Recordemos que el lugar que Cristo ocupó en la cruz lo debió haber ocupado usted y lo debió haber ocupado yo. Pero sin embargo, Él tomó nuestro lugar, ¿ya? Y nos traspasó su justicia a nosotros.
Y si Dios nos ha bendecido con tanto amor, ¿qué es lo mínimo que debemos hacer? Es buscarle por amor, obedecerle por amor, no por obligación, sino que por amor. Si usted no siente inquietud, el de buscar a Dios, estudiar de su palabra o hablarle a una persona del Señor Jesucristo, hay algo mal en su vida y tiene que empezar a tomar carta en el asunto. No sea que el día de mañana sea tarde y que el Señor diga, desechado eres. Es por eso, amados, que nosotros debemos meditar en esta porción de la palabra. Dice, y Samuel dijo que el Señor se complace en que se obedezcan las palabras. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. También nos hace hincapié que no solamente debemos oír la palabra, sino que prestar atención a lo que Dios dice. Porque a lo mejor usted puede estar escuchando el mensaje, pero a lo mejor su mente comienza a vagar para otro lugar, a preocuparse de lo que tiene que hacer más rato o mañana. Que su mente ahora esté también atenta a lo que Dios dice, porque usted escucha, pero no está atento, tampoco, digamos, va a poder avanzar. No sirve tampoco. Lo importante es que usted y yo podamos oír y estar atentos, que tengamos claro lo que tenemos que hacer. Si usted no tiene claro lo que tiene que hacer, lo más probable es que va a cometer errores que van a tener consecuencias en su vida. Y es por eso que Dios nos habla en este momento, para que nosotros tomemos buenas decisiones basadas en las ordenanzas de nuestro Dios. ¿Ya? Porque mire, ¿cómo compara la desobediencia? A veces lo miramos así nomás, mi amado hermano. Pero la desobediencia es comparado con pecados que a lo mejor nosotros lo miramos, que estos son grandes, esto jamás yo haría esto, esto Dios lo prohíbe. Pero mire la desobediencia a cómo se compara. El verso 23. Porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por lo tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, la desobediencia es comparada con la adivinación. Pero yo soy cristiano, yo no tengo nada que ver con las brujerías, que esto, el tarot y tantas otras cosas. No, si yo no tengo ídolos en mi casa, yo no tengo estatua. Pero si usted desobedece, Dios lo pone en la misma línea que un idólatra y también aquellos que buscan en la adivinación o en la magia negra, como usted quiera llamarle. Por eso que el llamado, amado, es a obedecer a Dios, pero a obedecer como Él está establecido en su palabra, para que el Señor nos pueda fortalecer y nos pueda bendecir y tengamos una vida próspera, mis hermanos, en la cual podamos crecer y madurar espiritualmente. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra y le voy a invitar a que pasemos a orar.